tras del mostrador de mi cafetería por última vez. Es 15 de diciembre de 2022, y después de 43 años, la cafetería Holgado va a cerrar sus puertas para siempre. Mañana viene el banco a recoger las llaves, y yo ya tengo la sensación de que me las arrancan de la mano antes de tocarlas. Tengo 68 años, estoy en la ruina y me estoy despidiendo de lo último que me queda de mi esposa. Pero entonces entran 3 desconocidos, acompañados de un abogado, y uno de ellos dice algo que me detiene el corazón. Señor Holgado, ¿se acuerda de la tormenta de nieve de 1992? Antes de contarte qué pasó después, te pregunto algo a vos. ¿Alguna vez ayudaste a un desconocido y te quedaste pensando qué fue de su vida? Contame tu historia en los comentarios. Son las 6 de la mañana de un jueves de diciembre, el día más frío del año hasta ahora en San Valentín, un pueblito de la Patagonia, Argentina, en la Ruta 40, a mitad de camino entre la nada y el vacío. Acá el viento no sopla, te empuja, te insiste, te recuerda que el paisaje manda. La población viene achicándose desde que cerró el frigorífico y los pibes empezaron a irse a Buenos Aires, a Córdoba o a cualquier lugar donde no haga falta inventarse futuro con uñas y dientes. Llevo despierto desde las 4, como todas las mañanas de los últimos 43 años. Los hábitos viejos no se mueren solo porque tu negocio se esté muriendo. Me quedo 1 hora mirando el techo de la pieza del departamento arriba de la cafetería, el mismo al que Julia y yo nos mudamos en 1979, con 25 años y esa ingenuidad preciosa de creer que el amor, el trabajo y una máquina de café alcanzaban para domar la vida. Es la misma cama donde ella murió en 2020, casi 3 años atrás, agarrándome la mano y pidiéndome que mantuviera la cafetería abierta, que no me rindiera. Aún así, me rendí. No de golpe, sino lento, a cucharadas. Mes a mes, factura a factura, carta del banco tras carta del banco, hasta que no quedó nada por pelear excepto mi orgullo. Bajo por la escalera trasera, esos 28 escalones que Julia decía que eran el trayecto al trabajo más fácil del mundo. Todavía puedo verla bajando a las apuradas, la coleta alta, el delantal atado torcido, con esa energía que parecía una promesa. Abro la puerta principal, prendo las luces y me quedo quieto un segundo, respirando el silencio antes de que el día lo llene. Bancos de vinilo rojo junto a las ventanas, retapizados 2 veces, cada vez más caro, cada vez más difícil. El mostrador largo de fórmica con taburetes de patas cromadas. Algunos ya se tambalean porque las soldaduras están cansadas y yo no tengo con qué darles una segunda vida. En un rincón, la rocola muerta desde 2003, pero intocable, porque Julia la adoraba. Las paredes están tapadas de fotos, capas y capas de décadas superpuestas, como si la cafetería fuera un álbum que se quedó sin páginas y empezó a usar el yeso de soporte. Cumpleaños con velitas torcidas, equipos del instituto con la camiseta todavía sudada, parejas recién casadas en el salón del fondo, la promoción del Instituto San Valentín del 89 apretada en un solo cuadro, con esmoquines prestados y vestidos pomposos. También están las fotos del desayuno solidario de panqueques que organizamos durante 35 años seguidos, cuando el pueblo se juntaba para ayudar a alguien, aunque fuera con harina y azúcar. Acá adentro hay más historia que en la municipalidad. La foto que más miro está sobre la caja, al centro, como si fuera una brújula, Julia y yo, el día de la inauguración. Ella con su uniforme de camarera, vestido rosa con delantal blanco, el nombre bordado en el bolsillo, yo con mi delantal de cocinero, flaco como un fideo, con una melena castaña que hoy es un gris completo. En esa imagen parecemos convencidos de que íbamos a vivir para siempre, como si nada malo pudiera pasarnos, como si esta cafetería nos fuera a sobrevivir a los dos. 2 de 3 no estuvo tan mal. Julia murió en 2020, justo antes de que el mundo se volviera raro y la palabra pandemia empezara a sonar como sentencia. Cáncer de páncreas, 4 meses desde el diagnóstico hasta el final. Eso es lo que dice el resumen clínico, como si el dolor se pudiera comprimir en una línea.
Pasó sus últimas semanas arriba, mirando por la ventana hacia la cafetería. A veces los clientes la saludaban desde la vereda. Ella levantaba la mano y devolvía el saludo aun cuando ya le temblaban los dedos. 3 días antes de morir, con una voz que era casi un hilo, me pidió: «Prométeme que la vas a mantener abierta. La cafetería, Francisco, es nuestro legado, es lo que construimos juntos. Yo le prometí que lo intentaría, y la culpa de no haberlo logrado me mordió cada mañana desde entonces». Encendí la máquina de café, la misma industrial que compramos de segunda mano en 1982. Se arrancó a regañadientes, resoplando como un animal viejo, y en pocos minutos el olor inundó todo. Fuerte, oscuro, familiar. El mismo aroma que recibió a los clientes cada mañana desde 1979, incluso cuando afuera la nieve se ponía seria y la ruta parecía una cicatriz blanca. Afuera, el sol asomó por la estepa y tiñó de oro y rosa el pasto helado. Es hermoso. Siempre lo fue. Julia decía: «Tal vez no tengamos mucho, Francisco, pero tenemos esta luz. Eso vale algo». Vale algo, sí. No vale $180,000, pero vale algo. Me ato el delantal con un nudo apretado, como si apretar tela pudiera apretar el tiempo. Rompo huevos sobre la plancha, extiendo panceta, rayo papas desde cero. Mi cuerpo se mueve por memoria muscular. El cuchillo trabaja casi solo, en un ritmo que se volvió mi meditación, mi oración, mi forma de seguir respirando. Pienso que esta será la última vez que haga café acá, la última vez que escuche la campanita de la puerta. Y como si el lugar tuviera sentido del humor, la campanita suena. «Buen día, Francisco», dice el oficial Jaime Soto de la comisaría, turno de noche. Llega siempre a las 6:15 desde hace 12 años, como si su rutina estuviera pegada a la mía. Entra con la cara marcada de sueño, se saca la gorra con respeto, mira alrededor como quien mira un hogar ajeno que igual le pertenece un poco. «Buen día, Jaime. ¿Lo de siempre?» «Sí». Y Francisco hace una pausa, traga saliva. «Siento mucho lo de hoy. Este pueblo no va a ser lo mismo sin este lugar». Yo asiento, porque si abro la boca me sale otra cosa: bronca, vergüenza, un perdón enorme que no es para él. La hora pico de la mañana, si a 8 personas se le puede llamar hora pico, va y viene como una ola chiquita. Los Hernández, casados desde hace 62 años, se sientan en el mismo banco junto a la ventana de siempre. Piden lo de siempre: 2 huevos revueltos con panceta, tostadas integrales y papas ralladas para compartir. No hablan casi nada, se toman de la mano sobre la mesa y las lágrimas les caen en silencio, como si estuvieran despidiendo a un amigo y no a un local. Yo les sirvo y me doy vuelta rápido, porque hay dolores que, si los miras de frente, te rompen la espalda. Pasa el pastor Guillermo, de la primera iglesia luterana. Pide café solo y una torre de panqueques y deja una propina de $50 que sé que no se puede permitir. Me la deja igual, con una mirada que dice: «No me discutas», y una tristeza quieta. La familia Choi, dueños de la ferretería desde 1989, traen a sus 3 hijos y les dejan pedir lo que quieran: panqueques con chispas, extra de crema, todo. Cuando se van, el señor Choi me estrecha la mano con fuerza. «Usted ya estaba acá cuando nosotros llegamos. Nos hizo sentir bienvenidos cuando no todos lo hicieron. Gracias». Yo le digo: «De nada», y me duele, porque en el fondo siento que no alcanza. Entre plato y plato vuelvo a mirar la foto de Julia. Me doy cuenta de algo tonto. En los últimos meses empecé a evitarla, como si verla me recordara lo que no pude cumplir. Hoy no. Hoy la miro de frente. Le hablo por dentro como quien le habla a una persona en una sala de espera. «Ya está, Juli. Ya llegamos al final». Me sorprende porque no siento paz. Siento un enojo manso, como si el mundo hubiera hecho trampa. La pandemia nos destrozó. Trabajamos solo con comida para llevar 18 meses. Perdimos el 70% de los ingresos y los gastos siguieron igual. Luz, gas, internet, seguros, los equipos que igual hay que mantener aunque no entren clientes.
Pedí préstamos que no podía pagar, reventé las tarjetas, solicité ayudas y programas, firmé papeles con letras chiquitas que no te perdonan la desesperación. Algunas cosas ayudaron, la mayoría no. Para 2021 ya estaba por debajo del agua. En 2022 directamente me estaba ahogando con los ojos abiertos. El banco mandó la notificación de ejecución hipotecaria en septiembre. 90 días. 90 días para salvar lo que tardé 4 décadas en construir. Busqué comprador, puse avisos, llamé a conocidos. Nadie quiere una cafetería en un pueblo que se muere. ¿Por qué lo harían? San Valentín no es mercado, es memoria. Al mediodía, la clientela se va adelgazando hasta quedar apenas rezagados. Unos adolescentes del instituto se escapan de clase para comer una última hamburguesa y sacarse una foto con el cartel del local, como si eso pudiera congelar el tiempo. 2 chacareros viejos apuran el café y se quejan del clima con la misma alegría de siempre. «Este viento te arruina las rodillas», dice uno. «Te arruina la vida», dice el otro, y se ríen, pero les vibra algo triste en la voz. Yo lavo platos, seco vasos, limpio la plancha con un cuidado exagerado, como si el brillo pudiera convencer al banco de tener piedad. A eso de las 2, la cafetería queda casi vacía. El silencio vuelve a ocupar las sillas. Yo estoy en la cocina, con las manos mojadas cuando escucho la campana de la puerta. «¡Ya voy!», grito, secándome con un trapo. Vuelvo al salón esperando ver a alguien del pueblo que se olvidó las llaves o que vuelve por un abrazo. Pero no. Hay 4 personas junto a la entrada. 3 rondan los 30 y tantos. 2 hombres y una mujer, bien vestidos, limpios, con esa forma de pararse que tiene la gente que vive con agenda. El cuarto es un hombre mayor, de traje, con un maletín. Abogado, casi seguro. A los abogados se los reconoce como se reconoce una tormenta, por el aire que traen. Desentonan en mi cafetería como una mancha de tinta en una foto vieja. Demasiado caros, demasiado tranquilos, no son el tipo de gente que frena en San Valentín, salvo que se haya perdido. Mi primera punzada es miedo. ¿Banco? Porque uno aprende a asociar traje con sentencia. «Buenas tardes», digo, tomando unos menús por inercia. «Siéntense donde quieran». Eligen un banco junto a la ventana, el que siempre tiene la mejor luz. Les llevo agua, cubiertos, y saco mi libreta. «¿Qué les puedo ofrecer?» «Por ahora, solo café para todos, por favor», responde la mujer. Tiene unos 39, pelo castaño rojizo, ojos verdes muy vivos, un blazer negro que no es de estos lados. Sirvo 4 cafés y los llevo. Me miran con una expresión rara, como si estuvieran viendo algo que les costó encontrar. Hay lástima, sí, pero también curiosidad, y algo que me inquieta, una especie de ternura contenida, como si yo fuera parte de un recuerdo ajeno. «¿Van de paso?», pregunto. Por educación de pueblo chico, acá uno habla con desconocidos porque a los demás ya los conoce. «No exactamente», dice uno de los hombres, el más joven, unos 35, pelo oscuro, energía nerviosa. «Vinimos específicamente a verlo a usted, señor Holgado». Parpadeo, siento un vacío en el estómago. «¿Los conozco?». «No», dice la mujer con suavidad. «Pero nosotros sí lo conocemos a usted, o lo conocimos hace mucho tiempo». Y entonces llega la frase, la cuchillada suave. «Señor Holgado, ¿se acuerda de diciembre de 1992, de una tormenta de nieve? De una familia cuyo coche se averió frente a su cafetería. El mundo se me inclina de costado. Diciembre del 92, la tormenta, la familia con 3 chicos. Siento que me vuelve el frío de esa noche a los huesos. Dios mío, los Duarte, susurro, y mi voz sale como si hubiera estado guardada 30 años. Los ojos de la mujer se llenan de lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza, son de algo que duele lindo. «Sí», dice. «Yo soy Alicia Duarte. Ellos son mi hermano Javier y mi hermano Santiago. Aquella noche nos dejó dormir acá, nos dio de comer y le dio dinero a nuestros papás para reparar el coche. Nos salvó la vida. Tengo que sentarme».
Arrastro una silla de la mesa de al lado y me dejo caer porque las piernas ya no me sostienen. Los miro y por un segundo los veo como eran. Una nena seria mordiéndose el labio, un pibe que no paraba de llorar, un nene chiquito aferrado al cuello de su padre. Eran apenas unos chicos. Digo, eran muy chiquitos. No entiendo. ¿Cómo me encontraron? Alicia respira hondo, como quien se prepara para contar algo que estuvo ensayando por años. Pero antes de que lleguemos a eso, déjame contarte esa noche. Déjame contarte cómo empezó todo. Déjame contarte la noche que lo cambió todo, aunque yo entonces no lo supiera. Era 23 de diciembre de 1992, 2 días antes de Navidad. Julia y yo llevábamos 13 años al frente de la cafetería. Teníamos 38 años. Todavía nos sentíamos jóvenes, todavía con esperanza, todavía intentando tener hijos aunque los médicos insistían en que probablemente no sería posible. Esa tarde el cielo se cerró temprano, como si el día se hubiera arrepentido de ser día. La radio del fondo, la chiquita, avisaba cada media hora, alerta meteorológica, ráfagas fuertes, probabilidad de nevada intensa. Julia se burlaba de los locutores, les decía exagerados, pero igual miraba por la ventana con el ceño fruncido como si su instinto le hablara un idioma más serio. La tormenta empezó alrededor de las 4. Y no era esa nieve suave que cae despacio y te regala una postal, sino la otra, la violenta, la que te borra los bordes del mundo. El viento era tan fuerte que tiró cables de luz en varios barrios. La nieve caía tan espesa que no se veía a 3 metros. La temperatura bajó hasta los 15 bajo cero, y con el viento la sensación era de 30 bajo, un frío que no se siente en la piel, sino en la idea de que podés morirte. El servicio meteorológico la describía como la peor tormenta en 20 años y pedía a todos que se quedaran lejos de la ruta. Yo miraba la puerta y pensaba, que nadie sea loco. A las 6 ya era imposible circular. La ruta 40 se volvió una pista de hielo. El estacionamiento de la cafetería estaba enterrado bajo 60 centímetros y seguía cayendo. El último cliente se fue a las 6:30. Don Pedro, que vivía a 3 cuadras y estaba empeñado en que podía volver caminando. Julia y yo le dijimos que estaba loco. Nos hizo un saludo con la mano, como si la nieve fuera un chiste, y salió igual. Esa noche me quedó la duda clavada, y al día siguiente, cuando lo vimos aparecer con la cara roja y una sonrisa orgullosa, quise putearlo y abrazarlo al mismo tiempo. Después de eso, nada. Solo Julia, yo, el viento aullando, la nieve apilándose contra los ventanales como si el mundo quisiera enterrarnos vivos. «Deberíamos cerrar», dijo Julia a eso de las 7, limpiando la barra mientras miraba la pared blanca del exterior. «Nadie va a salir con este clima. Cualquiera con un poco de sentido común ya está en su casa». «Sí», le respondí desde la cocina, donde estaba guardando comida y rezando para que la luz no se cortara. «Terminemos y subamos». Julia se reía diciendo que podía rodar de la cama a la barra en menos de 1 minuto. Una vez la cronometré, 47 segundos. Era competitiva hasta para llegar al trabajo. Estábamos apagando luces, juntando sillas, listos para dar por terminada la jornada, cuando lo escuchamos. Un motor tosiendo, ahogándose, un quejido metálico, y después el silencio. Julia y yo nos quedamos quietos, mirándonos desde lados opuestos del salón vacío. «¿Escuchaste eso?», preguntó, y su voz ya traía ese filo de preocupación que yo conocía bien. «Sí». Fuimos a la ventana, pegamos la cara al vidrio intentando ver a través de la cortina de nieve que golpeaba el cristal como si alguien nos tirara arroz de boda con bronca. Había un coche en el aparcamiento, una vieja rural de mediados de los 80, con esas falsas molduras de madera en los costados. Estaba cubierta de nieve y hielo, y del capó salía humo. No humo bueno, humo malo, de algo quemándose. Se abrió la puerta del conductor y bajó un hombre. Se abrió la del acompañante y bajó una mujer. Después, las puertas de atrás. 3 chicos. 5 personas en medio de una tormenta, con el coche roto, en medio de la nada. Julia murmuró apenas:
No. Ay, Francisco, no. Y yo ya estaba moviéndome. Abrí la puerta y salía un viento tan frío que sentí cuchillos en la cara. El aire te cortaba los labios, te secaba las pestañas. ¡Adentro!, grité por encima del aullido del temporal. ¡Vamos, entren ya! Tropezando más que caminando, se acercaron a la cafetería. El hombre llevaba en brazos al más chico, que no tendría más de 5, llorando y aferrado al cuello del padre, como si ahí estuviera el mundo entero. La mujer llevaba de la mano a un nene de 7 u 8. Una nena un poco mayor caminaba entre ellos con la cabeza gacha, dándole la espalda al viento, luchando por no caer. Entraron casi cayéndose. Los 5 estaban cubiertos de nieve, temblando. Los chicos lloraban. Los padres tenían esa mirada de pánico helado de quien se arrimó demasiado al borde. Julia cerró la puerta de un golpe y echó llave como si el viento fuera un ladrón. El edificio crujía, las ventanas vibraban. «Dios mío», dijo la mujer con los dientes castañeándole. «Gracias. Muchísimas gracias». «¿Están heridos?», preguntó Julia de inmediato, entrando en su modo enfermera, aunque no lo era. «No», tartamudeó el hombre, con los labios literalmente azules. «Solo frío, mucho frío. El coche se murió». La nena intentaba hacerse la valiente mordiendo el labio mientras las lágrimas le corrían igual. El del medio sollozaba sin disimulo. El más chico gritaba contra el hombro del padre, como si llorar pudiera espantar al invierno. «Por favor», dijo el hombre. «¿Hay algún hotel? Solo necesitamos que los chicos entren en calor». «Hay un motel», respondí. «El Motel San Valentín, unos 3 kilómetros más adelante. Pero no pueden ir con este clima. Se congelan antes de hacer 100 metros. La mujer hizo un sonido como de animal herido. «¿Qué vamos a hacer? No podemos volver al coche. Nos vamos a morir ahí». Julia ni dudó. Nunca lo hacía. Ese era su don y su condena. Cuando algo había que hacer, lo hacía sin pedir permiso a la comodidad. «Se quedan acá», anunció. No era pregunta, era un hecho. «Francisco, anda al depósito y trae los calefactores. Todos. Y todas las mantas. Yo preparo sopa». «No podemos aceptar», balbuceó el hombre, aunque el alivio ya asomaba en sus ojos. «Ustedes no están pidiendo nada», dijo Julia con firmeza, guiando a los chicos hacia el banco grande del fondo. «Se quedan. Fin de la discusión. Esto es una tormenta. Tienen hijos. Se quedan. Y ahora, quítense esos abrigos mojados antes de que se enfermen de neumonía». A mí se me apretó el pecho de amor y de miedo, porque ayudar también es exponerse, y esa noche la tormenta parecía capaz de tragarse el pueblo entero. Pero verla a Julia en acción era como ver a alguien en su lugar exacto. Instalamos a la familia en el banco grande del fondo, el de la esquina, con respaldos altos que frenaban corrientes. Traje 3 calefactores viejos, medio peligrosos pero vivos. Los acomodé alrededor y los puse al máximo. Julia trajo mantas, las de emergencia de la oficina, las de picnic del verano, hasta manteles del depósito. Cualquier tela era una victoria. «Hay que sacarlos de esa ropa mojada», le dijo Julia a la madre con una suavidad que desarmaba. «Arriba tengo ropa seca. Les va a quedar grande, pero es abrigo. Francisco, trae mis buzos, mis pantalones, medias». Subí corriendo y agarré todo lo que encontré. Cuando bajé, Julia ya se había llevado a la madre y a los chicos al baño para que se cambiaran. Yo oía su voz del otro lado de la puerta, tranquila, paciente, diciendo: «Respirá, ya pasó, ya están a salvo», como si cada palabra fuera una manta más. El padre se quedó sentado, aturdido, mirando sus propias manos como si no las reconociera. Le puse ropa seca en los brazos. «El baño está ocupado. Podés cambiarte en la cocina». «Gracias», dijo con la voz quebrada. «De verdad, no sé qué habríamos hecho si ustedes no estuvieran acá». «Están acá ahora», le respondí. «Eso es lo importante». Cuando se cambió, yo me metí en la cocina y empecé a preparar comida. Julia se me había adelantado. Una olla grande de sopa de verduras ya hervía, y el vapor le empañaba los lentes cuando venía a mirar. Yo hice sándwiches de queso a la plancha,
uno tras otro, porque el queso fundido es la forma que tiene el mundo de decir tranquilo. Cuando todos estuvieron secos y más templados junto a los calefactores, servimos la sopa y los sándwiches. Nunca voy a olvidar la cara de esos chicos cuando les pusimos los platos, como si les hubiéramos servido un banquete. Comieron con una concentración feroz, con los cachetes todavía rojos del frío. El padre se presentó mientras calentaba las manos con una taza de café. «Soy Samuel Duarte. Ella es Teresa», dijo señalando a su esposa. «Los chicos, Alicia, 9, Javier, 7 y Santiago, 5. Todos le decimos Santi». La nena levantó la vista y me miró sin parpadear, como si estuviera memorizando mi cara por si algún día necesitaba volver a encontrarla. «Somos de Buenos Aires», explicó Samuel, y de a poco le volvía el color. «Íbamos a Bariloche, a casa de los padres de Teresa, para Navidad. Pensábamos parar en Neuquén, pero veníamos bien, quisimos ahorrar una noche de hotel. Y entonces llegó la tormenta», dijo Teresa en voz baja mirando su sopa. «Tendríamos que haber parado antes. Cuando nos dimos cuenta de lo grave, ya estábamos metidos. El coche empezó a hacer un ruido horrible, a largar humo». No terminó la frase porque no hacía falta. El miedo estaba sentado con nosotros en la mesa, todavía con la nieve en los hombros. Julia se agachó a la altura de los chicos, como si eso les diera control. «¿Cómo se llaman ustedes, valientes?», preguntó. Javier se limpió la nariz con la manga y dijo su nombre. Santi la miró con ojos enormes, todavía brillantes. «¿Usted es un ángel?», preguntó serio, como si estuviera consultando un dato importante. Julia se rió, y esa risa fue una lámpara. «No, cariño, solo soy una persona tratando de ayudar». «Parece un ángel», insistió él. Alicia, la mayor, no se rió. Solo miró a Julia y asentó, como si en el fondo pensara lo mismo y no quisiera admitirlo. La luz titiló 2 veces, y el salón entero se puso tenso. Un corte de luz en esa temperatura no es un inconveniente, es una amenaza. Julia fue a mirar el tablero. Yo me asomé a la ventana. La tormenta afuera era una pared. «Si se corta», dije, «tenemos la cocina a gas. Podemos calentar agua, hacer más comida». «¿Y si se corta el gas?», preguntó Teresa, y ahí vi que no preguntaba por el gas, preguntaba por su vida. Julia le apretó la mano. «No se va a cortar», dijo con una seguridad que nadie le había garantizado, pero que todos necesitábamos. Y, como si el mundo la escuchara, la luz se estabilizó. Nos quedamos con ellos hasta casi las 2 de la madrugada. Los chicos se durmieron primero, agotados, llenos, calientes. Se acurrucaron en el banco bajo una montaña de mantas, como cachorros enredados. Samuel y Teresa intentaron mantenerse despiertos, por cortesía y por miedo a dormirse en un lugar ajeno, pero al final también cabecearon. Ella con la cabeza en el hombro de él con un brazo rodeándola, como si aún tuviera que sostenerla del viento. Julia y yo nos sentamos en la barra con café y una calma rara, escuchando la tormenta rugir afuera como una bestia frustrada. «No les vamos a cobrar», dijo Julia después de un largo silencio. No era pregunta. «No», asentí. «No les vamos a cobrar». «¿Y les vas a arreglar el coche?» «Si puedo». «¿Y les vas a dar dinero?» La miré. Estaba sonriendo con esa sonrisa que me enamoró cuando teníamos 19, cuando ella atendía mesas en un parador de camiones y yo era un cocinero recién salido del servicio militar, sin idea de qué hacer con mi vida. «¿Cuánto?», pregunté. «Lo que haga falta», respondió, simple. «Julia, no somos ricos». «Lo sé. Pero ellos tienen aún menos, y es Navidad. Míralos, Francisco. Mira a esos chicos durmiendo». Yo miré a la familia Duarte y sentí esa punzada en el pecho donde viven las decisiones correctas. «Está bien», dije. «Los vamos a ayudar. Cueste lo que cueste». Julia me besó ahí mismo, en la barra, como si la bondad fuera un voto renovado. «Por eso me casé con vos», susurró. «Porque sos bueno, Francisco Holgado, de arriba a abajo». Y yo pensé, ojalá con ser bueno alcanzara.
No sabía todavía cómo la vida guarda cuentas con paciencia. La tormenta amainó alrededor de las 5. Salí a ver el coche mientras todos dormían. La nieve me llegaba casi a la rodilla. El capó estaba helado y el olor a quemado seguía ahí, como un aviso. Abrí, miré como pude y supe lo suficiente para asustarme. La transmisión estaba hecha pedazos o muy cerca. Eso no se arregla con alambre. Iban a necesitar grúa, taller, plata. Volví adentro con el cuerpo helado y la cabeza caliente. Julia ya estaba preparando el desayuno. Panqueques, huevos revueltos, panceta. El olor a comida volvió a levantar el mundo. Los chicos se despertaron con la nariz oliendo antes que con los ojos abriéndose. Santi miró por la ventana y vio la nieve brillando al sol, como si la tormenta de anoche hubiera sido un sueño. «Es como un milagro de Navidad», dijo. Alicia se acercó al vidrio y puso la mano, como midiendo el frío. Javier preguntó si podían hacer un muñeco de nieve. Julia les prometió que sí, si no se alejaban de la puerta, y por un rato, mientras comían panqueques, parecían una familia normal en vacaciones y no sobrevivientes de una noche que pudo matarlos. Después del desayuno, aparté a Samuel a un lado. Lo hice con cuidado, porque el orgullo es una cosa frágil cuando no tenés con qué sostenerlo. «Estuve viendo tu coche», le dije. «La transmisión está destruida. Van a necesitar una grúa y un mecánico. Lo vi desarmarse por dentro como un edificio al que le sacan la base». «No», susurró. «No podemos pagar eso. Voy a llamar a los padres de Teresa a ver si pueden mandar dinero, pero mañana es Nochebuena. No sé si el banco...» Sacó el celular como si ahí adentro hubiera una solución, pero en 1992 el celular era un lujo y el suyo apenas agarraba señal. Saqué $100 de mi billetera y se los puse en la mano. «Tomá», le dije. «Hay un taller en el pueblo, el de Pepe, en la calle principal. Es bueno y es honesto. Decile que vas de mi parte. Va a venir con la grúa». «No puedo aceptar», dijo, y su voz peleaba entre el orgullo y la desesperación. «Sí que podés», lo interrumpí, apoyándole una mano en el hombro. «Tenés 3 chicos que quieren ver a sus abuelos en Navidad. Tenés una esposa que fue amable en un lugar que no conoce. Aceptá el dinero, arreglá el coche, vayan a Bariloche. Eso es todo lo que quiero». Samuel se quedó mirándome como si yo le hubiera dado algo más que billetes. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Cómo te lo devuelvo?» «No tenés que devolverlo», le dije. «No te preocupes por eso». Julia apareció con una jarra de café y me miró de reojo como preguntando, «¿Todo bien?». Yo asentí. Ella sonrió apenas. Pepe llegó con la grúa más tarde resoplando contra el frío y cuando le conté la situación solo dijo, «Deja a Francisco, lo vemos», y cobró la mitad de lo que solía cobrar, porque se lo pedí y porque Pepe también tenía su forma de creer en la gente. Se marcharon al mediodía del 24. Samuel intentó devolverme el 100. Dijo que con lo que les mandaran los padres de Teresa podían arreglarse. Yo me negué. «Feliz Navidad», les dije desde la puerta. Teresa abrazó a Julia con fuerza. «Nunca vamos a olvidar esto», prometió, y lo dijo con una seriedad que me dio escalofríos. Los chicos nos saludaron desde la ventanilla trasera cuando el coche arrancó. Santi apoyó la mano contra el vidrio. Yo levanté la mía desde la puerta, y esa fue la última vez que los vi, hasta hoy, 15 de diciembre de 2022, 30 años después. Después de que se fueron, Julia se quedó mirando la ruta un rato largo, como si pudiera ver el futuro en esa línea blanca. «¿Te das cuenta?», me dijo. «Si no hubieran frenado acá, capaz no llegaban a ningún lado». Yo asentí. «O capaz sí», dije. «Capaz alguien más los ayudaba». Julia negó con la cabeza. «No, nosotros los ayudamos. Y eso importa». En ese momento, yo pensé que ella hablaba de esa Navidad, de esa familia, de esa noche. No entendí que hablaba de otra cosa, de un hilo que se suelta y después vuelve, de una bondad que no se pierde, solo se demora. Los años siguieron, como siguen siempre, con trabajo,
con días buenos y malos, con el pueblo achicándose de a poquito. San Valentín sobrevivía a su manera, nosotros también. La cafetería Holgado siguió siendo el corazón por pura insistencia. Desayunos, cumpleaños, velorios con café fuerte, noches de campeonato con radio a todo volumen. Julia ponía canciones en la rocola, aunque ya no funcionara, como si cantarlas igual alcanzara. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, yo pensaba en la tormenta del 92 y en esos 3 chicos, y me preguntaba si habrían llegado a Bariloche, si Santi habría visto a sus abuelos abrirles la puerta. En 1995 llegó una carta, la vi en el buzón, con un sello de Buenos Aires, y por un segundo me latió el corazón raro. Adentro había un cheque, $150, 100 más intereses, decía una nota breve. Samuel Duarte. Julia sonrió, orgullosa, como si le hubieran devuelto una confirmación del universo. Yo intenté responder, agradecer, explicar que no hacía falta. Pero la dirección que pusieron era distinta, o el cartero se equivocó, o el pueblo ya era confuso para los mapas. El cheque volvió devuelto al remitente, y después vinieron otros intentos, otras cartas que no llegaron, como botellas en un mar de tierra. La vida se puso más pesada cuando Julia enfermó. En 2020, el diagnóstico cayó como un plato que se rompe, de golpe, sin aviso, y el ruido te deja sordo. Ella fue valiente de una manera que a mí me daba rabia, no porque me molestara su fuerza, sino porque yo quería que se quejara, que gritara, que el mundo se sintiera culpable, pero Julia prefería cuidar a los demás, incluso cuando era ella la que se iba apagando. Me pidió que no cerrara, que no entregara nuestro legado. Yo le prometí, y la promesa me quedó en la garganta cuando la pandemia terminó de empujarme contra la pared. Después de que Julia murió, la cafetería se volvió más grande y más chica al mismo tiempo. Más grande porque todo me hablaba de ella. La marca de su mano en un cajón, la forma en que doblaba los repasadores, la silla donde se sentaba a escribir listas. Más chica porque yo caminaba con cuidado, como si pisar fuerte pudiera romper el recuerdo. Aguanté con comida para llevar, con carteles improvisados, con alcohol en gel y silencio en las mesas. Vi a gente llorar por familiares que no pudieron despedir. Vi a parejas separarse por miedo, por encierro, por cansancio. Vi al pueblo perder otro pedazo de futuro y vi mis cuentas hundirse como una piedra. Volvemos a 15 de diciembre de 2022. Yo sigo sentado en la mesa de los desconocidos con el café enfriándose en la taza y el corazón latiendo como si quisiera salirse. Los miro otra vez y ahora que sé quiénes son, me cuesta unir las dos imágenes, los niños y estos adultos seguros. Alicia limpia una lágrima con el dorso de la mano, molesta consigo misma por quebrarse. Javier, el del medio, aprieta la mandíbula como si estuviera conteniendo algo. Santiago, el más joven, respira hondo y me mira con una atención que parece profesional y afectuosa a la vez. ¿Cómo me encontraron? Pregunto de nuevo, porque necesito un orden, una explicación, algo que sostenga lo imposible. Alicia asiente despacio. Nos tomó años. Después de que nuestros padres murieran, en 2008, encontramos el diario de papá. Él escribía. No mucho, pero esa noche la escribió como si quisiera que no se perdiera jamás. Contó todo. La tormenta, su cafetería, usted, su esposa. Papá intentó devolverle el dinero, ¿sabe? Mandó un cheque en 1995, $100 más intereses. Pero volvió rechazado, dirección incorrecta o algo así. Saca un sobre del bolso. Dentro hay un cheque fechado en 1995 a nombre de Francisco Holgado por $150, nunca cobrado. El sobre tiene un sello, devuelto al remitente. Javier toma la posta con la voz cargada de emoción. Lo siguió intentando. Distintos años, distintas direcciones que encontraba. Nada funcionó. Le pesaba mucho. Decía que tenía una deuda con usted que nunca podría saldar. No había ninguna deuda, digo, y mi voz sale más áspera de lo que quiero. Yo no quería que me devolviera nada. Santiago, que hasta ahora estuvo quieto, habla con calma. Lo sabemos, pero para papá sí existía. Y cuando ellos murieron en el accidente, heredamos también esa deuda.
Los tres prometimos en el funeral que algún día lo encontraríamos, que le daríamos las gracias y que le pagaríamos. Alicia suspira, como si se sacara de encima una mochila de años. Pero en ese momento estábamos en nuestros 20, sin un peso, estudiando, intentando salir adelante. No podíamos hacer gran cosa, así que esperamos, trabajamos, construimos nuestras vidas. Yo me hice cirujana. Javier es promotor inmobiliario y se dedica a desarrollar viviendas accesibles. Y Santiago es abogado corporativo. Cuando por fin tuvimos medios, empezamos a buscarlo en serio. El hombre del traje aclara la garganta por primera vez y su voz suena como papel caro. Soy Leonardo Costa, abogado del Fideicomiso Familiar Duarte. Nos tomó 18 meses, pero lo encontramos. Supimos de la cafetería, supimos de su situación, mi situación. Qué manera elegante de decir tu quiebra, tu vergüenza, tu derrota. Yo trago saliva. No entiendo, digo. ¿Qué quieren? Alicia sonríe entre lágrimas, y en esa sonrisa hay una niña de 9 años que por fin puede cerrar un círculo. No estamos acá solo para darle las gracias, aunque se las debemos, estamos acá para pagarle. Todo. Todo lo que hizo por nosotros, directa e indirectamente. ¿Qué significa eso?, pregunto, y siento que mi cuerpo se prepara para el golpe, porque la vida me enseñó a desconfiar de los milagros. Javier abre una carpeta y saca papeles prolijos, con sellos, firmas, números. Esta es la escritura de la cafetería Holgado, dice. Desde esta mañana, la propiedad es nuestra. Se la compramos al banco y cancelamos toda su deuda. $180,000. El local ahora es nuestro. Me quedo sin aire. El salón se me aleja, como si estuviera bajo el agua. ¿Qué? Alicia se apura, como si temiera que yo me levante y me vaya. Pero no lo queremos, dice. Se lo devolvemos a usted, libre de hipoteca, sin deudas. La cafetería vuelve a ser suya, Francisco, completamente suya. No puedo procesar, mi cabeza intenta encontrar la trampa. ¿Y después qué? ¿Qué tengo que firmar? ¿Qué me están cobrando? Santiago pone su mano sobre la mesa sin tocarme, pero cerca, como ofreciendo apoyo sin invadir. Hay más, añade. Creamos un fondo operativo de $50,000 para gastos, reparaciones, mejoras, lo que haga falta. Si quiere seguir al frente, puede. Si prefiere jubilarse y contratar a alguien para gestionar, también. Pero la cafetería Holgado no cierra. No hoy. Ni nunca, si podemos evitarlo. Leonardo desliza los documentos hacia mí. Solo necesitamos su firma. Empiezo a llorar antes de entender que estoy llorando. Lágrimas grandes, torpes, de esas que no son de tristeza pura, sino de alivio mezclado con duelo. Tengo 68 años y estoy sentado en la cafetería que creí perdida, llorando como un chico mientras 3 personas que en realidad nunca fueron desconocidas me miran con sonrisas suaves. No puedo aceptar esto, acierto a decir. Alicia inclina la cabeza y en su voz aparece un eco de mi propio pasado. Sí que puede, responde, repitiendo las palabras que yo le dije a su padre 30 años atrás. Usted nos ayudó cuando lo necesitábamos. Ahora nos toca ayudarlo a usted. Así funciona esto. Javier mira alrededor, las fotos, la rócola muda, el mostrador gastado. Su esposa, dice con delicadeza. Julia, ella también fue parte de esto. Ojalá pudiéramos darle las gracias. Mi garganta se cierra. Estaría tan feliz, susurro. Pero tan feliz. Y por primera vez en mucho tiempo, la imagen de Julia no me trae solo dolor. Me trae una calidez parecida a la esperanza, como si ella estuviera en algún lugar mirando todo esto con esa sonrisa de ¿viste, Francisco? Se quedan horas. Hablamos de todo, como si el tiempo perdido quisiera recuperar espacio. Me cuentan de Samuel y Teresa, de cómo nunca dejaron de hablar de aquella noche de la tormenta, hasta convertirla en una leyenda familiar que se contaba en cada Navidad, en cada cumpleaños, como si fuera un cuento con moraleja. Alicia me habla de la Facultad de Medicina, de las guardias infinitas, de la primera vez que perdió a un paciente y tuvo que aprender a no romperse. Me dice que atiende gratis una vez por semana a gente que no puede pagar, en Monterrey, donde vive ahora.
Javier me cuenta de su empresa, de cómo decidió que su plata iba a servir para que otros tengan techo porque creció con la idea de que la bondad se devuelve con acciones, no con discursos. Santiago, el que de chico lloraba en brazos de su padre, me explica su trabajo con una seriedad tranquila. Hago corporativo, sí, pero también hago pro bono para pequeñas empresas que están al límite, me dice, para tipos como usted, gente que levantó algo con sus manos y solo necesita una oportunidad real para seguir. Me mira como si quisiera que yo entienda que mi historia no es una rareza, es un mapa de muchos. Yo les digo lo único que me sale. Ellos estarían orgullosos de ustedes. Lo estaban, responde Alicia. Hasta el último día. En algún momento, sin que nadie lo planifique, se corre la voz. Pueblos chicos, el secreto dura lo que tarda alguien en ver un auto caro estacionado donde nunca hay autos caros. Alguien vio los coches frente a la cafetería. Otro me vio llorar. Para las 6 de la tarde, el lugar se llena como en los viejos tiempos. Los Hernández vuelven, el pastor Guillermo entra con los ojos rojos. La familia Choi trae termos y sonrisas nerviosas. Llega gente que no veía desde hacía años, como si el rumor hubiera despertado recuerdos y todos quisieran estar presentes cuando el pueblo recupera un pedazo de corazón. ¿Te quedas abierto?, me pregunta doña Hernández, agarrándome la mano con fuerza, como si necesitara sentir que es real. Yo miro a los hermanos Duarte, miro el mostrador, miro la foto de Julia, y entonces lo digo, y al decirlo siento que algo se acomoda adentro. Me quedo abierto, confirmo. Los aplausos retumban y hacen vibrar los vidrios. Por un segundo, juro que escucho la risa de Julia mezclada con los golpes de palmas, como si el lugar la hubiera guardado y ahora la devolviera. Pepe, el mismo mecánico que arregló el coche de los Duarte en 1992, entra con una caja de herramientas al hombro, como si viniera a una batalla. Francisco, me enteré, déjame revisar tus equipos, lo que haya que arreglar, lo arreglo, sin cargo. Y lo dice con una firmeza que no admite discusión, igual que Julia esa noche. Llega también María López, que trabajó conmigo de camarera hace 20 años. Escuché que tal vez necesites personal. Estoy entre trabajos. ¿Puedo volver? Y después llega otro y otro. Uno ofrece pintura, otro ofrece madera, otro ofrece postres para el fin de semana. La cafetería, que hace unas horas parecía una despedida, ahora parece un renacer. Para las 8 ya tengo un equipo armado, una lista de reparaciones y un cuaderno donde alguien empezó a anotar reservas, gente que quiere venir a La Holgado como si fuera una peregrinación. Los hermanos Duarte miran todo con asombro, como si hubieran imaginado un gesto privado y se encontraran con una celebración pública. Alicia se acerca a mí en la barra, baja la voz. Esa noche nos diste mucho más de lo que creías, dice. Nos diste esperanza, sí, pero también le diste algo a este pueblo, un centro, algo que vale la pena salvar. Yo asiento, porque por fin entiendo que la cafetería no era solo mía, era de todos los que crecieron adentro. Se quedan 3 días en San Valentín. Comemos juntos. Les muestro el salón del fondo, les cuento historias de fiestas de casamiento, de cumpleaños de 15, de reuniones improvisadas cuando alguien se quedaba sin casa. Conocen a todo el mundo en el pueblo, porque acá nadie resiste la tentación de presentarse. Santiago camina por la ruta como si quisiera ver con sus propios ojos el lugar donde su vida casi se rompe. Javier se queda mirando las fotos de la pared, como si buscara señales. Alicia sube conmigo al departamento una tarde, y cuando ve la cama donde Julia murió, se le humedecen los ojos. Gracias, me dice simplemente, como si le hablara a ella. Antes de irse, Alicia me entrega un sobre. ¿Qué es esto?, pregunto, y me da miedo que sea demasiado, que sea otra cosa que no pueda sostener. Ábralo cuando ya no estemos, dice. Nos abrazamos los 3, abrazos largos, apretados, que se sienten como familia. Gracias por habernos salvado, dice Javier. Gracias por salvarme a mí, respondo, y lo digo sin vergüenza.
porque por fin aprendí que también se puede aceptar. Cuando el coche se pierde por la ruta 40, me quedo un rato en la puerta, mirando el polvo de nieve que levanta el viento. Cierro despacio. El salón está en silencio, pero no es el silencio de la muerte. Es un silencio de después de la fiesta. Abro el sobre en la barra, con las manos temblándome. Adentro hay un cheque de $100 y una carta en una letra que no conozco, pero que de inmediato sé que es de Samuel, fechada en 1995. Es como si el tiempo me hubiera guardado una voz en un frasco y recién ahora lo destapara. Querido Francisco, he intentado devolverle este dinero 5 veces. Siempre vuelve, así que tal vez esto esté destinado a quedarse con usted hasta el día en que más lo necesite. Gracias por enseñarle a mis hijos que la bondad importa. Gracias por darnos una Navidad cuando no teníamos nada. Usted no solo salvó nuestro viaje aquella noche, salvó nuestra fe en la gente. Espero que esté bien. Espero que su cafetería siga prosperando. Espero que Julia siga haciendo los mejores panqueques de la Patagonia. Y espero que sepa que lo que hizo importó. Importó entonces, importa ahora, y seguirá importando siempre. Con gratitud eterna, Samuel Duarte. Me siento en la barra, en mi barra, otra vez mía y sin deudas, y lloro. No lloro solo por la plata, ni por el milagro administrativo, ni por el orgullo herido que al fin descansa. Lloro por Julia, por la promesa, por el miedo de estos años, por lo cerca que estuve de perderlo todo, sin saber que la vida todavía tenía una vuelta guardada. Esa noche cierro la cafetería tarde, subo al departamento y antes de acostarme, vuelvo a mirar la foto de la inauguración. ¿Viste, Juli? Susurro. No era el final, y por primera vez cuando apago la luz, no siento que la oscuridad gane. Han pasado 6 meses desde aquel día de diciembre. La cafetería Holgado está en su mejor momento. Tenemos más trabajo que en la última década junta. La gente maneja desde 3 provincias para venir a comer acá, para sacarse una foto con la rócola rota, para mirar las paredes y sentir que están tocando una historia. Volví a contratar a mi viejo equipo y por primera vez puedo pagarles sueldos que merecen sin estar contando monedas en la caja. Arreglamos taburetes, pintamos paredes, cambiamos luces, pero dejamos intacto lo esencial, el olor, la calidez, el corazón. Los hermanos Duarte nos visitan cada pocos meses. No vienen como benefactores, vienen como parte de algo. Traen historias nuevas, se sientan en el banco del fondo, piden panqueques como si fueran un ritual. Y cada mañana, cuando abro la puerta, enciendo las luces y pongo el café a andar, miro la foto de Julia y yo del día de la inauguración y le hablo como si todavía estuviera acá. Lo logramos, Julia, le digo. La cafetería va a estar bien. Nosotros vamos a estar bien. Y ahora te pregunto otra vez a vos, que estás viendo esto. ¿Qué habrías hecho en mi lugar hace tantos años? ¿Habrías dejado que aquella familia se quedara? ¿Y qué harías si 30 años después alguien apareciera para devolverte una bondad que vos ya casi habías olvidado? Déjamelo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que los buenos actos cuentan, aunque parezcan pequeños, suscríbete, porque el mundo necesita más historias como esta, historias que demuestran que la bondad no desaparece, solo espera